Tacitas crujientes rellenas de queso crema. Seguramente las has visto en las panaderías de México, pero podemos hacerlas también en casa. Acompáñame a ver la receta. Comencemos con la base de los cubiletes de queso, que la verdad es muy fácil de hacer. Por ello ya en este bol tengo 125 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. La voy a ir aplastando con mi palita, acremando por 1 minuto aproximadamente. Posteriormente añadiré 100 gramos de azúcar glass que debemos tamizar. Y te cuento que si no tienes en casa o si no quieres utilizar azúcar glass, puedes sustituir por la misma cantidad de azúcar normal sin ningún problema. Mezclaré presionando la mantequilla contra el azúcar tal como te muestro en el video a formar una pastita. Debemos acremar por 1 minuto más aproximadamente. Una vez ya no veas harina suelta, es momento de agregar 75 gramos de huevo, que es el equivalente a un huevo y una yema con un poquito de clara, pero pues primero voy a añadir el huevo. Y ya que esté más o menos incorporado a la masa, agregaré la yema con el poquitito de clara y seguiré mezclando solo a incorporar. Aquí no te preocupes si tu mezcla se ve así como medio cortada como la del video, porque eso es totalmente normal en esta masita. Ahora mezclaré 250 gramos de harina de trigo todo uso con 1/4 cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal que ayudará a balancear los sabores. Mezclaré solo un poquito y aquí te recuerdo que te dejo los ingredientes como siempre en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Vaciaré los ingredientes secos de golpe a la masa pasando a través de un colador. Una vez terminé de tamizar, mezclaré a incorporar ayudándome de mi palita. Y cuando comience a formarse la masa voy a seguir presionando contra el bol como te muestro en el video para que se absorba bien toda la harina. Simplemente es ir presionando y presionando con la palita, que al final dejaré a un lado. Y terminaré con mis manos a juntar la masa solamente, pues aún en la parte de abajo hay un poquito de harina. Aquí no se trata de amasar, verás que se forma muy fácil esta masa, como cuando hacemos galletitas. De hecho, esta masa se usa para hacer base de tartas y también para galletas. En fin, voy a colocarla sobre un lado del papel de hornear para poder cubrirla con el mismo papel y aplanaré ligeramente a formar un rectángulo para que así sea mucho más fácil estirar. También puedes envolverla en film transparente, solamente que al retirar del refrigerador vas a tener que espolvorear un poquito de harina en tu mesa para poder extenderla ahí. Yo prefiero hacerlo sobre papel de hornear para no usar más harina. Ya envuelta llevamos a refrigerar hasta que esté durita. Yo la dejé por 1 hora y esta masa puede estar en tu refri unos 2 días. Cuando la masa esté firme voy a retirarla del refrigerador y la dejaré sobre el papel de hornear. Solo con cuidado voy a transferirla a la parte del centro. Recuerda que si utilizaste film transparente solo espolvorea un poco de harina en tu mesa de trabajo y ahí colocas tu masita. Ok, por encima voy a poner otro trozo de papel y estiraré con ayuda de un rodillo del centro hacia afuera a formar un rectángulo de unos 5 milímetros de espesor aproximadamente. Ya que estiré la masa al espesor deseado, cortaré círculos del tamaño de la parte superior de los moldes o capacillos. Puedes también usar una tapa. Te cuento que el cortador que yo uso es de 8 centímetros de diámetro. Tomaré el primer círculo y estiraré un poco más del centro hacia afuera a llegar a un espesor de unos 3-4 milímetros aproximadamente para que así tenga espacio al acomodar esta masa dentro de los moldes. Colocaré con cuidado presionando suavemente de la base y los lados hacia arriba. Y aquí yo usé un molde para capacillos de base de 5 centímetros de diámetro de 12 piezas. Y no engrasé los moldes porque ya la masa contiene suficiente, por lo que no te preocupes, no se va a pegar para nada al hornear. Voy a ir pinchando con un tenedor todas las bases para que no se inflen al hornear, y mientras hago esto te invito a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta, y si te ha gustado me ayudaría muchísimo que te suscribas al canal, así también te vas a enterar cada vez que subamos un nuevo video.
Continuando con la receta, también voy a ir presionando con un tenedor todas las orillitas, que por cierto yo las dejé muy largas. Te recomiendo que las dejes mucho más cortitas que las mías. A menos que quieras hornear por separado las basecitas porque tu horno es de gas y no calienta muy bien por abajo, puedes hacerlo y entonces sí las dejas de este tamaño porque la masa encoge. Y aunque hornees las bases por separado, te recomiendo que como yo en este momento las lleves a refrigerar en lo que precalientas tu horno a 180 grados centígrados. Esto normalmente toma de 15 a 20 minutos, pero es importante refrigerar porque la masa ahorita ya está a temperatura ambiente y queremos que esté fría para que se horneen mejor. Y mientras las bases están en el refri y el horno se precalienta, haremos el relleno, por lo que aquí tengo 180 gramos o una barra de queso crema. Le agregaré 70 gramos de queso doble crema. Yo uso este queso porque aquí es mucho más económico, pero puedes en su lugar utilizar 70 gramos más de queso crema. Lo siguiente que añadiré son 130 gramos de azúcar que puedes sustituir por la misma cantidad de leche condensada o usar mitad azúcar y mitad condensada. Ahora yo aquí agregaré 10 gramos más de azúcar vainillada, pero si no tienes en casa utiliza 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Te comentaré cuándo agregarla. También voy a poner un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores. Batiré a cremar estos ingredientes a velocidad media. Esto puede llevarte de 1 a 2 minutos aproximadamente. Y claro que también puedes utilizar tu batidor de globo manual. Recuerda limpiar los lados de tu recipiente cada cierto tiempo para que puedas mezclar mucho mejor todos los ingredientes. Y bueno, pues ahora voy a ir agregando 2 huevos, uno por uno. Aquí bate a la velocidad más baja y solo a incorporar. Si tu batidor eléctrico no tiene la velocidad baja, entonces utiliza tu batidor de globo manual para no incorporar demasiado aire, pues eso va a hacer que se abran por la superficie tus cubiletes. Después de esto vaciaré 100 gramos de crema, de preferencia crema ácida, crema de leche o yogurt griego, aunque también puedes usar crema para batir, pero en ese caso utiliza marca Lincoln que no es tan dulce. Y nuevamente bate solo a incorporar. Yo aquí me emocioné batiendo, por ello al final se abrieron mis cubiletes y como no quiero que esto te pase a ti, pues te lo comento. En fin, voy a añadir media cucharada de jugo de limón que es totalmente opcional. Si usas la esencia de vainilla, este es el momento de incorporar. Y mezclaré con el batidor de globo manual solo a integrar. Por último, agregaré 16 gramos de maicena que equivale a 2 cucharadas y que voy a tamizar al incorporar. Yo utilicé esta cantidad porque quería que mi relleno quedara mucho más cremosito, pero si quieres que el interior esté más firme, usa hasta 20 gramos de maicena. Mezclaré nuevamente solo a integrar y ya tenemos listo nuestro relleno súper cremosito. Voy a colocarlo en una jarrita para poder rellenar mejor, para así no hacer ningún relajito en la mesa o en el molde. Y hablando del molde, voy a sacarlo ya del refrigerador. Las bases ya están firmes, así que voy a ir rellenando con la cremita. Trata de dejar un espacio de unos 4 a 5 milímetros sin llenar. Una vez tengas todos listos, debemos llevarlos al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por 25 a 30 minutos o hasta que notes que están ligeramente doraditos y se verán bastante infladitos. También puedes insertar un palillo, el cual debe salir casi limpio. Aún va a tener a lo mejor un poquitito de crema porque estos cubiletes sí quedan bastante cremositos. Los míos estuvieron listos en 25 minutos, así que apagaré el horno y los dejaré con la puerta ligeramente abierta por 15 a 20 minutos más. Al sacarlos estarán planitos y esto es totalmente normal. También en este punto con un cortador puedes ir cortándole las orillas si es necesario. Dejamos reposar unos 20 a 30 minutos más y ya después con cuidado iremos retirándolos para colocar en una rejilla y dejar enfriar completamente.
¿Viste lo fácil que fue prepararlos y quedan igual de ricos como los que venden en las panaderías? Se me ocurre que puedes cubrirlos con alguna salsa o mermelada de fresa, chocolate o como yo, puedes solo espolvorearles azúcar glass por encima. Aunque créeme, también así solitos quedan muy bien con ese relleno súper cremosito y una base que tiene el grosor perfecto. Mira qué fácil se desliza el cuchillo al cortarlo. Yo la verdad es que no los dejé enfriar mucho tiempo porque ya quería probarlos, pero sí te recomiendo los dejes enfriar completamente, mínimo unas 6 horas, aunque saben mucho más ricos al siguiente día porque se concentran más los sabores. Pero bueno, espero que te gusten mucho estos cubiletes de queso o mini tartas de queso. Muchísimas gracias por ver el video y muchísimas gracias también a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.